Saludos mis queridos amigos, sean bienvenidos a este video que les traigo en el día de hoy acerca de cómo hacer pagos de servicios acerca de la luz, el agua, el teléfono a través de la plataforma de Internet Banking del Banco Popular, así como la serie de videos que realmente de cómo aplicar todas las gestiones de transacciones vía online sin salir de tu casa. Así que espero que te guste este video y míralo hasta el final. Bien, mis queridos amigos, entonces vamos aquí a la página del Banco Popular en línea. Entramos una vez al perfil del usuario, como lo estás viendo ahora mismo en la pantalla, le damos a acceder para poder entrar así a la página principal de la cuenta personal del usuario. Ponemos nuestra contraseña y ponemos nuestro usuario en esta parte. Además de esto, validar bien nuestros datos para poder entrar. Accedemos entonces con el botón acceder. Esperamos un momento para que cargue el sistema. Entonces estamos aquí en nuestra página principal. Vamos a hacer entonces agregar un beneficiario para enseñarte una vez más cómo agregar servicios o facturas de beneficiarios. Aplicar aquí. Aquí aplicamos y entonces agregamos el servicio que queremos realizar el pago. También lo puedes ver en nuestro video de cómo agregar beneficiarios en uno que te dejé anteriormente, pero en esta oportunidad se nos presentó para agregar otro beneficiario en pagos y facturas o servicios. Como está viendo, seleccionamos Edenorte, seleccionamos que es la luz, el correo y verificamos la categoría y le damos continuar en los tres pasos: solicitud, confirmación, comprobante. Verificamos entonces en la confirmación que sea Edenorte, que es lo que yo deseo pagar, esta parte de la luz, y también con el comprobante que se efectuó. Una vez que se agrega, entonces tenemos los dos beneficiarios, en este caso comunicación y electricidad, y vamos a la sección de pagos. En esta parte de transacciones pago vamos a analizar servicios y facturas. Vamos a realizar entonces la categoría de este pago, en este caso sería la electricidad. Luego que seleccionamos, como ustedes están viendo en sus pantallas, sale ya el beneficiario que agregamos anteriormente, el nombre, el nickname, en este caso sería la luz, Edenorte, el número de contrato y la factura que se va a pagar. También verificamos entonces en comunicaciones, que ese es el otro beneficiario que yo tengo. Entonces verificamos que tenga casa, sea claro, y el número de teléfono por el cual deseamos pagar, y también la factura. Como entonces lo estás viendo en pantalla, así de sencillo y fácil, puedes hacer pagos de beneficiarios en la parte desktop. Y entonces verificamos aquí nuestras cuentas. En nuestras cuentas entonces seleccionamos de dónde quieres que puedas hacer este pago. Una vez entonces que lo hacemos, verificamos que todos los datos estén correctos, la factura, y le damos entonces enviar comprobante de pago a nuestro correo y le damos confirmar a este botón. Confirmamos entonces que sea el número de teléfono, sea que el alias que le pusimos, el monto que sea exacto por el cual la factura de teléfono o del servicio presenta en tu factura. Una vez esto hecho, entonces continuamos con el comprobante, verificamos el número de contrato, el monto, el número de referencia. Es importante que guarden esta parte y también vean entonces también los impuestos de DGI que se agregaron. Una vez entonces hecho esto, tómenle un screenshot, lo guardan o lo pueden verificar también en la parte de historiales. Si desean una copia de este comprobante, lo puedes ver en esta parte. En historial, como te lo voy a mostrar, vas aquí, histórico, verificamos las fechas y aquí entonces está la transacción que hicimos recientemente que podemos realizar. Una vez entonces que hagamos esto, también podemos poner en memo, podemos solicitar ver comprobante y ahí verificamos la documentación. Cerramos entonces esta parte y vamos a mostrarte cómo se hace en la aplicación mobile.
En este caso para smartphone, Android, vamos a entrar entonces a aplicación de Internet Banking Mobile, Banco Popular. Entonces agregamos nuestro código secreto como te enseñé anteriormente. También podemos hacerlo, configurarlo con la huella digital. Una vez entonces que entramos a nuestra página principal, verificamos entonces que nuevamente sea el código, mostramos nuevamente y debemos de entrar entonces a nuestra cuenta, la parte principal como usuario. Vamos entonces en este caso a pagos, como lo estás viendo en tu pantalla. Luego en pagos vamos a pagar servicios y facturas. Luego que hacemos servicios y facturas, seleccionamos la misma forma o la misma sistema como lo hicimos anteriormente en la parte web. Entonces esperamos que procese el sistema. Seleccionamos entonces en este caso electricidad, ya que pagamos la comunicación, el teléfono, el internet ya lo pagamos. Vamos entonces a seleccionar la luz. En este caso es Edenorte, puede ser de sur o también puede ser Edemundo para este caso en la República Dominicana. Verificamos que sea el monto correcto. Verificamos que diga el número de contrato correcto. Vemos entonces esto, seleccionamos el beneficiario, la cuenta por el cual entonces usted va a pagar esta factura. O sea, puede ser cuentas, tarjeta de crédito, por el cual le permita los productos del banco para pagar el servicio. Una vez que hacemos esto, le damos continuar. En continuar verificamos el monto, verificamos de dónde viene la cuenta, tarjeta de crédito y la fecha. Luego de esto entonces verificamos, le damos continuar. Y el sistema está en proceso y verificamos entonces con nuestro token de seguridad. Como toda persona debe tener este token asignado personalmente. Verifica el numerito que le está dando y lo coloca aquí. Una vez entonces que lo hacemos, el sistema va a validar el número de token. Y una vez hecho esto, entonces verificamos que le esté saliendo realmente el comprobante de pago. Está en proceso ahora mismo el sistema. Vamos a esperar un momento para que podamos visualizar entonces el pago o el comprobante por el cual se hizo la factura. Es importante siempre guardar estos pagos, mis queridos amigos, como siempre te lo he mostrado en casi la mayoría de estos videos de Internet Banking. Una vez entonces realizado esto, vemos aquí el comprobante como te lo estoy indicando, el beneficiario de la cuenta de ahorro, el impuesto que se agregó, la fecha. Y luego de esto puedes tirarle un screenshot, puedes guardarlo en correo o también puedes ir a históricos y verificar en la parte web. Bien amigos, espero que te haya gustado el video. Es sencillamente así como se hace en la parte mobile del poder de tu mano en cualquier parte de la República Dominicana o del mundo. Como lo acabamos de ver, señores, podemos aprender de cómo se puede entonces hacer los pagos vía Internet Banking Popular a través de la plataforma web y también de la aplicación del celular. Podemos hacer cualquier pago de servicios para el agua, la luz, y así como esta de una vez podemos aprender con todos los videos que realmente le he enseñado para poderles educar, enseñar, mostrarles lo sencillo y fácil que es para poder entonces usar las aplicaciones de este banco a través desde tu casa, vía online, así que no tengas que moverte de tu lugar de origen, y a la vez también puedes hacer transacciones desde el trabajo, desde tu casa o cualquier parte que puedas tener una conexión vía internet. Aquí les voy a dejar todos los videos, esta serie de videos que pudimos hacer para poder mostrarte todos los transacciones que podemos hacer con esta plataforma. Espero que te haya gustado, que sea de gran ayuda, así que me puedas apoyar, poder así suscribirte a este canal y a la vez también darle un like para que entonces también puedas compartir estos videos con todas las personas que tú conozcas que necesitan este tipo de ayuda. Así que sin más nada que decirte, espero que le haya gustado esta serie de videos de acerca de las aplicaciones web y mobile para el Banco Popular en Internet Banking, y compártelo con todas las personas. Nos vemos en los próximos videos.